Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Bueno, haremos ante ya. todo, buenas tardes con todos. Como Brian me presentó, mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Me encargo en Retail de ver todo lo que son las cuentas de distribuidores, principalmente en el ámbito industrial. Y bueno, un poco para hacer referencia del tema del día de hoy. Básicamente, dentro del portafolio que tiene Retail, la parte de distribución de corriente está enfocada en ser un complemento, ¿no? A una solución un poco más completa que tiene un ámbito eléctrico, no solamente como estructura, sino como una solución final que el cliente muchas veces necesita como un valor agregado, ¿no? A ver, vamos a ver algunos detalles generales sobre Retail. Si ustedes han trabajado con un cableado tradicional, ¿qué es lo que normalmente necesitan? Básicamente, en su diseño van a utilizar bastante lo que son derivaciones de cobre. Van a tener tanto barras de la parte principal hacia las derivaciones. Van a tener barras desde los interruptores hasta de los interruptores principales a sus interruptores secundarios. Van a tener mucho cableado. Esto de alguna manera hace que se vuelva muy complejo, ¿no? Ya sea la instalación, el diseño, el metrado que se necesita para hacer ese tipo de desarrollo. Muy aparte de que el espacio que se requiere para colocar todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo aquí los cables, se necesita siempre canaletas, termina siendo un espacio casi muerto, que no se utiliza, que no se aplica y a veces se desperdicia, ¿no? Poco ya tomando el diseño de Retail, lo que se busca en líneas generales es que la solución se vuelva mucho más ordenada, mucho más eficiente, mucho más segura. Si ustedes se dan cuenta, los usuarios, las personas que van a estar interactuando, no van a tener mucho roce o mucho acceso a los cables y estos no van a estar sufriendo algún tipo de, por ejemplo, que se vean torcidos o se vea que hay algún tipo de jalón sobre ellos. Entonces, resulta siendo una solución mucho más ordenada, mucho más eficiente, mucho más segura, ¿no? En líneas generales, lo que se busca tener. Vamos a ver en el transcurso de la presentación técnicamente cómo esto se va ejecutando. Esta es una solución bastante convencional. ¿Sí? Ya estamos, aquí hemos tomado una foto real de campo. Fíjense la cantidad de cables, la cantidad de canaletas, las barras, las perforaciones. Esos son los detalles en una instalación estándar. Cuando uno llega a tener una solución Retail, básicamente se vuelve mucho más compacto, mucho más ordenado y más seguro, ¿no? Incluso para temas de mantenimiento. Muchas veces los usuarios que ya tienen la instalación desarrollada, les resulta mucho más simple hacer cambios, modificaciones y el tiempo de realizar estas revisiones o cambios es mucho más rápido, ¿no? Los puntos que vamos a ver en la agenda, básicamente vamos a partir de lo que es la norma que lleva a utilizar este tipo de solución, las características técnicas de la marca, ¿no? Y el portafolio que tenemos dentro de lo que es Reline para aplicaciones de baja corriente y Ray for Power para lo que son las soluciones de tableros, ¿no? La norma IEC 61439, perdón, aquí hay un error, es 61439. Esta norma lo que lleva a hacer es, ¿sí? Este es el detalle de la norma. Lo que se requiere es que en las diferentes partes de la norma se haga un listado de checklist que cumpla tanto el fabricante, el integrador y el cliente final. Es decir, que esta norma, llámenlo así, es como un compendio de buenas prácticas. Esta norma no implica, por ejemplo, como los que conocen el IP, los que conocen el IK, es un certificado, ¿no? Aquí básicamente lo que se busca es cumplir un grupo de acciones para poder ejecutar correctamente la entrega de una solución completa, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de la norma
hay varias características que hay que verificar. Según norma hay que ver la resistencia, sobre el material, sobre interacción de calor, rayos UV, ¿no? Y varios detalles que dependiendo de lo que el cliente o la especificación solicite, deberíamos cumplir. Bajo esta norma vamos a ver que hay diferentes condiciones que dependen, como les decía al inicio, del fabricante, ¿sí? Hay otras que están relacionadas al integrador, ¿no? Ensayos, pruebas, que todo eso está funcionando correctamente. Todo esto lo hemos sacado del listado de checklist de la norma en sí. Sí, hay muchas partes de inspección, de revisión, de pruebas a nivel mecánico, a nivel eléctrico, a nivel de funcionamiento. Entonces, todas estas detalles lo deben hacer en las diferentes etapas, ¿no? Del producto, del armado, de la instalación. Dentro de la norma también hay algunas pautas como el diseño o la forma, ¿no? Según la norma se llaman formas a la distribución de los diferentes componentes dentro del tablero. Vamos a ver aquí un pequeño resumen. La simbología nos lleva a utilizar la estructura ploma rectangular como un gabinete. Las divisiones internas de color amarillo van a ser separaciones internas dentro de un gabinete principal. Vamos a tener sistemas busbar, las barras principales y algunas de distribución de corriente mayor. Las unidades funcionales, vamos a identificar, por ejemplo, lo que son interruptores, variadores, contactores, arrancadores, todos los elementos que nosotros podemos utilizar para proteger o controlar algún tipo de elemento, motor y otros sistemas, ¿no? Y finalmente los terminales de conductores o lo que podría ser también el pase de cables. Entonces, bajo esta nomenclatura, bajo esta descripción, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Las formas más comunes que están ya especificadas. La forma más común en nuestros diseños probablemente sea la forma 1, ¿no? En donde dentro de un gabinete se encuentran las barras principales, los elementos de interacción, ¿no? Y también todo lo que son cables y bornes. Si vamos haciendo una ejecución cada vez más compleja, vamos a ver, por ejemplo, en una forma que también es bastante recurrente, una forma 3B, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos el gabinete principal, el sistema de barras dentro de la estructura principal y luego vamos a tener cubículos, ¿no? Por cada una de nuestras unidades funcionales. Y vamos a tener un pase de cables por todos los, que va a unir todos los cubículos eh, de nuestros equipos funcionales o de nuestros interruptores o de nuestros variadores. Otra forma, ¿no? Bastante recurrente puede ser la forma 4A, que también la utilizan en algunos proyectos. Entonces pueden identificar aquí las diferentes formas según el diseño. Ahora, ¿qué va a definir el diseño? Básicamente la necesidad que se tenga. ¿No están cambiando las diapositivas? A ver, no sé si ahí me pueden confirmar si cambió la diapositiva. Sí, perfecto. Bueno, entonces estamos aquí. Ok, perfecto. Ok. Entonces, esta es la forma, el listado de formas que están dentro de la norma y este diseño mecánico es el que va a permitir identificar la solución hacia el cliente. Lo que les estaba diciendo es, en función a qué tomamos la decisión. Muchas veces a las características o condiciones que el proyecto requiere, a elementos de seguridad que se pueda necesitar y también a futuro e incluso temas de mantenimiento, ¿no? Porque el trabajar con cubículos resulta siendo más seguro, más rápido, más práctico para identificar la solución o el cambio si es que se requiere. Tengan en cuenta que bajo la norma europea IEC
estas soluciones llegan a ser cubiculares fijas, ¿sí? Lo que son cubiculares extraíbles se refieren a norma NEMA. Entonces, Rital como tal, dentro de la solución estándar, al cumplir con norma IS, la solución más compleja va a ser cubiculares fijos. Ese es un detalle que también tienen que tener en cuenta. Bueno, yendo un poco a la solución ya de Reline, vamos a poder ver que dentro del portafolio de Rital vamos a tener una gama de productos para cubrir las soluciones hasta 5.500 amperios, ¿no? Los productos Reline, como pueden ver, cubren hasta 1.600 amperios, ¿sí? Esa es la gama baja, por decirlo así, en donde las aplicaciones pueden ser para gabinetes adosados, para gabinetes autosoportados. Es muy amplia la solución, ¿no? No está limitada al uso de una solución completa con gabinetes. En realidad es algo mucho más práctico, es mucho más sencillo, más rápido, ¿sí? Vamos a ver un poco la diferencia entre los dos, pero Reline, acuérdense, trabaja hasta 1.600 amperios y son los sistemas de barras que van pegados hacia, puede ser placas de montaje, puede ser sobre una estructura, ¿no? Entonces vamos a ir revisando. Y todo esto vamos a ver en la primera parte. ¿Cuáles son las características técnicas de Reline? Bueno, vamos a ver que se trabaja con niveles de corriente desde 250 amperios aproximadamente hasta 1.600 amperios. La aplicación, básicamente en todos los sectores industriales, vamos a poder verlo en manufactura, sistemas de climatización, ventilación, automotriz, tratamiento de aguas, energías renovables. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con lo que es puertos, también nos están pidiendo este tipo de solución. ¿Cuál es el estándar que cumple? Ya lo habíamos visto, la aplicación sobre IS 61439. Y algo importante que hay que mencionar es que las partes plásticas en general de toda la solución de Reline es autoextinguible, ¿no? Tiene aprobaciones de este tipo. Bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes ya de soluciones implementadas, completas. Fíjese que el paso de cables es básicamente para la salida, no se ve entrada de cables. Y es porque todo esto está desde la parte posterior. ¿Sí? Vamos a ver diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, los más recurrentes, más comunes, interruptores, protecciones. ¿Sí? Acá contactores, guardamotores, un poco más de control. Fíjense sobre los sistemas de barras que están montados. Aquí algunos sistemas ya implementados con derivaciones, por ejemplo, ¿no? Dentro del portafolio, la gama más pequeña es Reline Compact. Reline Compact está enfocado básicamente a soluciones de Real DIN, ¿sí? Ese es su principal uso. El producto como tal viene con una base, la base es de plástico y sobre la base van a ver que hay barras de cobre perforadas y esta estructura completa, llámenlo así, los que se acuerdan del uso del protoboard, es muy similar. Lo que va a permitir es colocar sobre esta estructura plástica ya protegida, ¿no? Protegiendo las barras de cobre, va a permitir poder colocar los elementos en la parte superior. La capacidad de corriente, como pueden ver, es hasta 125 amperios. Puede trabajar hasta 690 voltios en AC y 600 voltios en DC, ¿no? La corriente de cortocircuito que puede soportar es de 25 kiloamperios. La norma de inflamabilidad, lo que les comentaba, es UL94-0B y cumple con IEC y con UL. Aquí pueden ver ya los sistemas de parillaje, como le llaman, que van montados sobre la estructura y estos van a permitir diferentes usos, ¿no? Desde interruptores o guardamotores, contactores, podemos hacer algunos arranques directos con reversión, ¿no? Varios tipos de arranques ya desde los sistemas de aparillaje.
Luego pasamos a la siguiente solución que va en una capacidad de corriente hasta 250 amperios. En esta solución se tiene también una diferencia de la barra de cobre. Fíjense que no es una barra plana, es una barra especial de tipo T y se usa de esta forma para poder tener una solución compacta con una capacidad de corriente superior, ¿no? No podríamos utilizar una barra plana porque tendría que ser una menor capacidad de corriente. Aquí se logra conseguir estos 250 amperios. Entonces, cuando tengan soluciones de hasta 250 amperios que quieren que sean muy compactas, esta es una opción. Sí, fíjense cómo también el sistema de aparillaje es muy similar, pero ya no va montado sobre la estructura plástica, sino que va montado sobre la barra de cobre directamente, ¿no? Y otro detalle, siempre va sobre esta estructura de plástico y esta va o sobre placas de montaje o sobre algún perfil, por ejemplo, ¿no? O sobre alguna estructura partida, no necesariamente solo sobre una placa de montaje. Se puede colocar en forma vertical y en forma horizontal también. Luego tenemos los sistemas de barras que ya pueden ser en barras planas o PLS, ¿no? Con barras planas llegaremos hasta una capacidad de corriente y con otras llegaremos hasta probablemente los 1600 amperios, como les digo, también con barras especiales de Rital. Eso nos va a permitir una mayor capacidad de corriente. ¿Y por qué estas barras de Rital pueden llevar una mayor capacidad de corriente? Primero, porque tienen un diseño distinto. La corriente siempre viaja por la superficie del cobre. Entonces, esto va a permitir que al tener un área diferente a una barra plana, en forma natural, ya tiene una mayor capacidad de corriente, ¿no? Adicional a eso, la pureza de cobre permite también una mayor eficiencia. Y eso es lo que permite que en un espacio menor se tenga una mayor capacidad de corriente. Las opciones son en 3 y 4 polos, ¿sí? La distancia entre las barras, bueno, vamos a ver que son de 60 centímetros, es una distancia estándar y van a tener la opción de trabajar, como les decía, hasta 1600 en 690 voltios en AC y hasta 1500 voltios en DC. La corriente de cortocircuito aquí cambia, es de 65 kiloamperios y nuevamente la norma que cumple es 61439. Aquí van a tener una vista rápida de todas las marcas con las que se puede trabajar. Probablemente la mayoría de estas sean bastante comunes en el mercado local. Así que, como podrán ver, no hay una restricción en trabajar con diferentes marcas, ¿no? Y no es que se requiera un diseño específico por marca. Es simplemente un producto general y dependiendo de la marca es que se usa uno u otro accesorio. Teniendo en cuenta que la fabricación de la mayoría de las marcas tienen tamaños estandarizados, ¿no? Entonces, es bastante sencillo poder utilizar una u otra marca sin tener inconveniente. A veces uno está haciendo el diseño con una marca y por disponibilidad de la misma y por la urgencia se tiene que colocar otra, entonces no va a haber inconveniente en hacer esos cambios. O el cliente, ¿no? Una vez que ya tiene montado todo, se daña uno de sus equipos y en su almacén tiene otra marca, no hay problema, puede instalarlo también. No es tan restrictivo. Conociendo ya un poco los componentes que tiene toda esta gama de productos, lo que es Reline, vamos a ver los bus bar o las barras planas o PLS. Sí, ¿no? Se llega a ver aquí, se tiene las barras de cobre en sí, se tiene el soporte para estas barras que están en una posición intermedia, con una separación que va a depender de acuerdo a la capacidad de ruptura. Y luego sobre estas barras se coloca elementos que puedan protegerlas y evitar el contacto del usuario desde la parte exterior. Luego tenemos lo que son adaptadores. Fíjense que aquí la llegada de cables es a través del primer elemento que se encuentra en la parte izquierda. Esto va a permitir el acceso de la llegada de corriente y a través de este elemento se distribuye por las diferentes barras. Vamos a poder ver aquí también algunos accesorios para fusibles, luego elementos para rielding y también soportes para caja moldeada, ¿no? Entonces tenemos diferentes, dependiendo de la necesidad, diferentes aplicaciones. En lo que es portafusibles también hay una gama de productos interesantes porque pueden ser
aparte de los diferentes modelos o capacidades de corriente de los fusibles, también pueden ser solamente portafusible o trabajar como un tipo seccionador, ¿no? Eso va a permitir interactuar un poco con este tipo de solución también. Aquí van a poder ver ya como el despiece de los equipos en sí, para una revisión final. Están las barras colectoras, que las habíamos visto. El soporte de barras, dependiendo qué tipo de barras utilizamos, puede ser para barras planas o el diseño RITAL, dependiendo de la capacidad de corriente. Los perfiles para la bandeja, la parte posterior siempre va a necesitar estos soportes para separar la parte de la placa con el cobre. Estas cubiertas, que son las que permiten mantener segura al usuario, ¿no? Y evitar que ingrese algún elemento suelto, un cable, una herramienta a la mano del usuario. La cubierta final también para proteger los topes en los extremos. El adaptador de conexión, como les decía, por acá ingresa los cables principalmente. Por aquí vamos a ver algunos elementos ya más en forma más notoria, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el soporte de barras para lo que son barras planas. Es indistinto. Ahora, si ustedes hacen la pregunta, ¿no? Si puedo utilizar barras que no sean de RITAL, sí. Si son barras planas, sí voy a poder utilizar barras de fabricación local, probablemente en algunos casos. Solamente hay una recomendación. Todo lo que estamos viendo y las capacidades de corriente están en función a barras de diseño RITAL. Si quiero cambiar las barras a otra marca o de otra fabricación, que se puede hacer, muchas veces es más por tema de costo. Hay que identificar que la corriente o la capacidad de corriente cambia. Entonces hay que hacer el análisis en función a la capacidad de corriente del cobre que se está utilizando, o de la barra de cobre que se está utilizando, ¿no? Esa es la única recomendación si es que vamos a cambiar de fabricante en lo que es barra de cobre, ¿no? Por ejemplo, aquí esta barra de cobre, este soporte para barra PLS es distinto. Esta barra sí es exclusiva de RITAL. Luego los adaptadores, fíjense que hay varias capacidades de corriente dependiendo de la aplicación que vayan a necesitar o utilizar. De igual manera, los adaptadores con bornes para Real-DIN y las cajas o los adaptadores para sistemas con caja moldeada, ¿no? Fíjense que hay acceso por la parte superior, por la parte inferior. Esta es una imagen de una solución relativamente estándar, ¿no? Donde se puede ver desde sistemas de ingreso de capacidad de corriente superiores, derivaciones, protecciones, control. Entonces, bastante fácil identificar y también ver la facilidad que se tiene para el armado, el montaje, ¿no? Incluso el usuario puede validar rápidamente dónde están sus equipos sin tener mayor inconveniente estar moviendo cables o estar haciendo pruebas, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que es en Reline, que es la gama baja de corriente hasta 1600 amperios. Ahora vamos a pasar a ver la solución de Ray4 Power. Ray4 Power ya no habla solamente del sistema de barras, sino habla incluso de la estructura, ¿no? Esa es la diferencia principal entre un Reline y un Ray4 Power. La capacidad de corriente obviamente es mayor. ¿Sí? Fíjense aquí, revisamos otra vez el gráfico. La parte de Ray4 Power habla a partir de los 2100 amperios, ¿no? Hasta los 5500 amperios. En la nueva gama de productos de Ray4 Power se está haciendo pruebas de hasta 6300 amperios, ¿no? Entonces eso es algo que todavía no está liberado, pero que ya se tiene pruebas previas. Bueno, estos sistemas, como les decía, van a ir desde sistemas, como dice la norma, eh, mm, estructuras, el gabinete como tal, con todo el barras, equipamiento y cableado dentro de una misma área interna, o puede ser, ¿no?, dividida a través de cubículos y cada cubículo tener un elemento activo. Los nombres o las aplicaciones de los usos normalmente los conocemos como centro de control de motores o centro de control de potencia, ¿no? Son normalmente las aplicaciones más reconocidas para este tipo de soluciones. El testeo que se tiene de esta solución
es de la norma IS 61439 y también de la norma que lleva a trabajar con arco interno. Entonces tenemos ambas certificaciones. Obviamente, el diseño de uno y otro cambia en función de si quiero trabajar o no con arco interno, ¿no? Entonces eso es importante, identificar y saber que si quiero trabajar con arco interno debo solicitarlo y a esto se adhiere o se adiciona algunos equipos que permiten justamente hacer o cumplir con esta norma. Los sistemas de barra, vamos a ver aquí trabajar básicamente con lo que es Maxi PLS de hasta 4.000 amperios y los Flat PLS hasta 5.500 amperios, ¿no? Vamos a ver que está disponible en 3, 4 polos, con tierra. La instalación, vamos a poder apreciar que es bastante simple, no tiene mayor complejidad. Aquí vamos a ver la gama de Rainforest Power hasta 2100 amperios. Es una solución similar a la de Reline, pero obviamente con una mayor capacidad de corriente. El cortocircuito va a llegar hasta 50 kiloamperios. Vamos a ver que tiene un mayor grado de protección. ¿Sí? Se puede trabajar, bueno, en realidad con cualquier tipo de armario. Un poco aquí cómo se ve la solución, ¿no? Ya sobre la estructura o sobre los perfiles se van colocando los sistemas de aparillaje, una mayor capacidad de corriente, obviamente, ¿no? Y sobre ellos algunos sistemas ya terminados. Esta es una solución de estándar Rainforest Power con 185 milímetros. Vean cómo el interruptor principal no se ve ni la llegada ni la salida de cables o de barras. Y si se fijan, de uno a otro tablero, a través de la soportería y las barras de cobre, se está teniendo todo el pase, ¿no?, de las barras por la parte posterior de todos los gabinetes. Acá se ve 3 cuerpos, ¿sí? Entonces van a poder observar que va desde el interruptor principal hasta el final del último cuerpo, y se tiene una derivación en el segundo cuerpo, y en la parte inferior se tiene otra cantidad de equipos montados sobre una estructura similar a la superior, ¿no? Ahí no se puede observar nada, pero es lo mismo. Aquí un pequeño video de cómo se instala o cómo se puede colocar esta solución. Fíjense lo práctico, lo rápido, lo fácil que es. Aquí están usando barras planas. ¿Sí? La protección totalmente modular y se puede regular o se puede colocar de acuerdo a la necesidad que se vaya a necesitar. Van a tener los diferentes componentes. Esto, por ejemplo, se veía en el interruptor principal, ¿no? Ese es el sistema. Vamos a ver cómo al momento de instalar hace contacto los diferentes elementos de cobre con la barra principal. Ya luego se tiene, por ejemplo, acá sistemas de portafusibles, ¿no? Seccionadores, portafusibles. Dependientes o una sola apertura. Hay diferentes opciones. El montaje, como les decía, puede ser sobre una placa de montaje o sobre una estructura, ¿no? Dependiendo de cuál sea la necesidad y el espacio finalmente. Es bastante simple, rápido. Listo. Ahora pasamos a ver lo que es Rainforest Power, pero ya las barras especiales y sistemas hasta 5.500 amperios. Van a ver lo que es el Maxi PLS o Flat PLS, son las dos opciones. Aquí es donde se debe tener mayor cuidado con la capacidad de corriente de las barras. ¿Sí? Las soluciones de Rital en barras planas llegan a los 5.500 amperios, y en barras planas locales hemos hecho algunos cálculos, está alrededor de 4.400 amperios, ¿no? Para que tengan una referencia y sepan que hay que revisar ese detalle. En estándar podemos llegar, como les digo, hasta 5.500 amperios. La capacidad de cortocircuito puede ser de hasta 100 kiloamperios. Es un diseño totalmente encapsulado.
Los accesorios van a ver que son muy diversos y versátiles. Se tiene el diseño según la norma, lo que hemos visto, IEC 61439-1 y -2, es parte de la especificación de la norma. Y la protección contra arco eléctrico, fíjense, es sobre IEC 61641. Esto se puede realizar sin ningún inconveniente. Un poco para que vean cómo se pueden hacer los diseños, ¿no? Barras en la parte superior, diferentes cubículos. Cada uno de estos accesorios es un código diferente. Y el armado es más o menos como se ve en la imagen, ¿no? Poco a poco voy haciendo mi armado, mi instalación, y finalmente tengo un cuerpo completo. Puedo hacer de diferente tipo de configuraciones. Aquí tenemos laterales precaladas, ¿no? Soportes. Aquí estamos pasando la barra de cobre por toda la parte posterior y colocando elementos activos más pequeños, ¿no? Entre uno y otro cubículo. O podemos tener simplemente un tablero completo vacío y poder aplicarlo según nuestra necesidad. Entonces, más o menos para tener una referencia de los diferentes cubículos, tamaños y accesorios que se utilizan al momento de hacer la instalación. Como pueden ver, es totalmente modular. Yo puedo decidir alturas, puedo decidir anchos, puedo decidir pases de cable. Con toda esta información puedo hacer mi diseño. La ventaja que van a tener, si ustedes hacen un diseño estándar, probablemente muchos saben, ¿no? En el proceso ya de ejecución, los usuarios pueden validar cambios y uno se tiene que adaptar. Esos cambios muchas veces llevan a que el espacio que se solicitó inicialmente no sea el correcto. Entonces, si uno arma cubículos y cambia la capacidad de corriente, también cambia el tamaño, ¿no? De los equipos que están internamente y probablemente también el tamaño del cubículo. La ventaja que van a tener con Rital es que con unos pocos accesorios yo puedo cambiar solamente el espacio de mi cubículo y no tengo que cambiar todo el cuerpo, ¿no? Esa es una ventaja porque así yo no tengo que hacer un gasto mayor, volver a diseñar toda una columna, de tener que volver a importar la columna completa, sino que simplemente a través de accesorios yo puedo hacer un cambio muy rápido y rediseñar prácticamente sobre la marcha mi solución final, ¿no? Aquí algunas partes de lo que hemos visto en la lámina anterior, ya como fotos, ¿no? La estructura en sí, que en realidad es una estructura estándar de un gabinete de Rital que ustedes conocen. Y aquí los diferentes accesorios, tanto de piso, techo, laterales, ¿no? Zócalos, puertas, y eso va a permitir básicamente hacer todo el cerramiento, ya sea del gabinete como estructura y de los diferentes cubículos. Para los sistemas de barras pueden ver, ¿no? Que dependiendo de la capacidad de corriente yo puedo tener barras planas puestas en forma una encima de la otra, puedo tener barras Rital o puedo tener barras planas que llegan hasta... ok, ahorita lo revisamos. Las barras planas, como pueden ver, va sobre un soporte y puedo llegar a la capacidad de corriente de 5.500 amperios. Obviamente uso 3 o 4 dependiendo de cómo vaya a ser mi disposición de barras dentro del tablero. La ventaja que van a tener es que pueden colocar todas las barras, ya sea en la parte superior, puedo colocar todas las barras en la parte posterior y no me van a ocupar mayor espacio. No tengo que estar haciendo separación de la barra en diferentes niveles de altura y diferentes niveles de profundidad, ¿no? Sobre todo cuando hay mayor capacidad de corriente. Aquí algunos accesorios, fíjense, estructuras para soportar las barras, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto en las imágenes anteriores. Voy a tener elementos para derivaciones, diferentes tipos de derivaciones. Fíjense que puedo derivar de barras planas en la parte superior a varias barras planas en derivación. Si yo tengo, por ejemplo, una barra tipo X de Rital, simplemente con elementos que pasan a través de la barra sin perforarla, voy a poder colocar
algunos pernos que los voy a dejar sueltos, sobre ellos pueden ir cables. Puedo utilizar elementos que me permitan hacer derivaciones de barras planas o barras rígidas, o puedo colocar cables que estén pelados y a través de este elemento prensarlos y colocarlos directamente a la barra tipo X, ¿no? O la Maxi PLS. Si tuviera barras planas, de igual manera, tengo accesorios que me van a permitir utilizar pernos, derivaciones de barras planas, rígidas, o barras flexibles, o cables pelados, ¿no? Entonces tengo todas esas opciones. ¿Cuál es la intención de utilizar estos accesorios? Ustedes saben que si al cobre yo le hago muchas perforaciones, la capacidad de corriente y los puntos calientes hacen que esta solución se vuelva ineficiente. Es decir, si yo comienzo a perforar el cobre, la capacidad de corriente va a disminuir. Y cada punto que yo perforo puede ser un punto donde genere calor o un falso contacto. Entonces se puede tener algún tipo de inconvenientes a raíz de tener ese tipo de instalación. Aquí ya llevamos un poco a la práctica lo que estamos viendo en las diferentes imágenes. Fíjense con qué facilidad. Aquí, por ejemplo, se llega con barras planas, ¿sí? Se ve 3 barras planas llegando a una barra Maxi PLS. De la misma barra Maxi PLS se está haciendo diferentes derivaciones, ¿sí? Por cada terna se hacen varias derivaciones de un cable de bastante diámetro. Y fíjense lo fácil que es mantener, ¿no? Sin tener inconvenientes. Normalmente para hacer esto es un poco más complejo si no se tiene este tipo de barras. Y yo no he hecho ninguna perforación a esta barra, entonces no tengo mucho problema de tensión ni de torsión, ¿no? De igual manera, en las imágenes de la derecha, fíjense que se puede hacer la derivación de barras flexibles, o si, no, si los cables los tengo sin, ¿no? sin proteger, el cable va directamente a la barra de cobre con un accesorio. Ya tomando las referencias de las formas, acuérdense lo que habíamos visto según la norma. La forma más común, como les decía, es la forma 1, donde todos los equipos sean barras, barras principales, derivaciones, elementos de control, de distribución, todo va sobre la misma estructura, ¿no? Si yo comienzo a hacer divisiones internas, vamos a poder tener esta forma. Placas sobre las cuales van a ir montados equipos de forma específica, o ya divisiones entre una y otra, y aquí vamos a poder tener los cubículos, ¿no? Entonces, fíjense que esa solución es en algunos casos bastante frecuente. Bueno, finalmente, presentarles un poco o mostrarles que dentro de la solución que ofrece Rital, nosotros tenemos software que hace el diseño de todo lo que hemos conversado. Entonces, estos software, algunas versiones del software, sobre todo para la parte compact y para lo que es la solución de Ray4Power del BX25, ya se encuentra en internet en forma online. Y tenemos para el TS8 lo que es el Power Engineer, que puede trabajar en forma de software instalado en su computadora, ¿no? Pero sea uno o el otro caso, pueden ver que ya hay algunas plantillas hechas, lo cual les ayuda a poder hacer un desarrollo o un diseño mucho más rápido, más fácil, ¿no? Ya les viene con algunas plantillas bastante estándar, y eso hace que el diseño se vuelva mucho más fácil y sencillo, ¿no? Obviamente que este tipo de diseño, nosotros como marca estamos vinculados en muchos de los diseños que se están realizando actualmente. Estamos trabajando con muchos clientes finales, principalmente para que puedan tomar como referencia estos diseños. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, consulta a través de Pablo, de Brian, pueden hacernos llegar las referencias que tienen y los podemos ayudar con estos diseños, ¿no? Ya en la parte de ejecución, nosotros también damos la asesoría de la instalación, el montaje, ¿no? No solamente entregamos los equipos, las piezas, sino que hacemos un poco el trabajo de taller para poder ayudarlos también a que la instalación sea correcta. Perfecto. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien con el tiempo. A ver, perfecto. Bueno, lo que es la presentación, a ver, ¿cómo es para las consultas? Aquí está el chat.
A ver, había algunas preguntas por ahí. Vamos a revisar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? También. Ok, aquí ya les enviaron los links. Ya, a ver, lo que es Explosion Proof, la verdad, el diseño de Rital no tiene una solución en Explosion Proof para gabinetes de este tipo, ¿no? La solución de gabinetes adosados sí tiene una certificación de Explosion Proof para normativa NEMA, perdón, para normativa IEC en lo que es ATEX. Sí, esa es pero para esta solución cubicular o de gabinetes completos, no tenemos actualmente una certificación, ¿no? Y hay otra pregunta, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, 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 justo estoy tratando de identificar las preguntas. Aquí hay otra, por ejemplo, que dice, ¿qué pasa con la barra de cobre si tengo más circuitos derivados que la barra en sí? ¿O tengo que tener reservas futuras? Eh, ah, ¿Cómo así? O sea, ok, si yo quiero ampliar el sistema, eso entendería. A ver, este sistema, a ver, vamos a tratar de ir a una imagen que nos ayude. Uno que tenga bastantes tableros. Si ustedes se dan cuenta, o sea, en líneas generales, ¿no? Cuando yo armo tableros, por ejemplo, 6, 7, 8 cuerpos, ¿no? Veamos aquí. Esta imagen me ayuda. Si yo armo tableros y son más de 2 cuerpos, muchas veces no los traslado juntos, ¿no? Sino que hago cortes, sea de 2, de 3 cuerpos, dependiendo del ancho de los tableros. Entonces, bajo esa idea, ustedes deben entender que hay accesorios de unión entre barra y barra. Suponiendo que yo en este momento digo, ok, voy a trabajar con 4 cuerpos y a futuro puedo agregar 1 o 2 cuerpos, entonces no hay problema, yo puedo colocar otros 2 cuerpos y unirlos a través de los diferentes elementos o accesorios que hay. La única condición que se debe tener que la barra de cobre instalada en la etapa inicial soporte estos cuerpos adicionales, ¿no? Entonces sí es importante tener esa consideración. Ahora, hay clientes que dicen yo necesito tener sí algunas reservas físicas ya en campo, entonces a veces dejan cubículos vacíos, ¿no? Entonces eso también es válido. Pero si yo quiero colocar más cuerpos, lo puedo hacer si la barra principal soporta la capacidad de corriente que estoy aumentando. A ver. Correcto. Hay otra pregunta que dice, ¿hay algún software de Rital para validar estos diseños? ¿Es gratuito o de pago? Bueno, lo comenté, probablemente la pregunta fue antes de la última parte de la presentación. Sí tenemos software totalmente gratuito, ya sea para BX25 o el TC8, ¿no? El detalle del software, se los comento así con bastante confianza, hay que tener cierto cuidado con los accesorios que se habilitan, porque a veces los accesorios que se consideran hacen que el costo del equipo, de la solución final, sea muy alta. Entonces, es mejor revisarlo en conjunto con un distribuidor o con Retail directamente para poder validarlo, ¿no? Como un apoyo adicional. Sería la única recomendación. Nosotros ya hemos hecho varios ejercicios sobre el software y hemos tratado de adaptar las soluciones que da el software a lo que localmente se utiliza normalmente, ¿no? Entonces, ya tenemos cierta experiencia con eso, así que la única recomendación sería validarlo con nosotros. Pero sí tienen software que pueden utilizar sin problema, ¿no? ¿Cuál es el nombre, Eduardo, del software? Es el- En realidad, el que está ya cubriendo toda la solución es el RICS, ¿ya? Es el RICS, ahí lo escribo, es el software que permite acá de está. repente podemos compartir un link. Por ahí tienes eso. Dame un minuto, lo busco y se los comparto. Ok. Ahí les voy poniendo el Y nombre. Y ahí aquí yo les busco el link y les envío en un momento. Luego, a ver, preguntaron, aquí en otra una barra pregunta. plana, Sí. las perforaciones, SPAR debe quedar con un perno troquelado libre. Eh, en una barra plana, en realidad, no se deberían hacer perforaciones. ¿Sí? La idea de esta solución completa
es que las barras planas, si hablamos de las principales, tengan accesorios como los que hemos visto. A ver, vamos a avanzar un poquito en las PPTs. Puedan ver todos estos accesorios, ¿no? A través de estos accesorios yo pueda derivar todos los elementos que requiera, sea cables, sea otras barras, y no necesite perforarlas. Entonces voy a poder agregar más accesorios en la medida que yo vaya a necesitar en ese momento o posterior. Y si yo voy a trabajar de las derivaciones, lo más probable es que si estoy utilizando un sistema Reline, voy a tener todos los sistemas de aparillaje correspondientes para poder montar sobre la barra sin perforarla, ¿no? Entonces, esa es la idea, que la solución completa no necesite de perforaciones adicionales. Sí, para la solución de Reline podemos instalar los soportes y barras sin el protector posterior. No deberían, porque es parte de la normativa. Correcto. Sí, justamente ese sistema plástico en Reline específicamente valida la capacidad de corriente, o mejor dicho, el aislamiento, ¿no?, entre la barra y los diferentes elementos que pueda haber. Es una protección adicional. Y la misma normativa te indica que el sistema de aparillaje comprende protecciones sobre las barras, ¿no? Entonces, parte de la norma. Otra pregunta que veo interesante es, dice, ¿tienen algún smart metering para los puntos, No, no escuché bien la pregunta. ¿no? No les escuché. Si tienen algún smart metering, o sea, un medidor inteligente. Claro. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, sí, te escucho, Brian. La pregunta era si se tiene algún medidor inteligente para los puntos de mayor temperatura o de consumo de mayor corriente, ¿no? Para un, Eh, entiendo que va dirigido más a un tema de monitoreo del sistema de barras, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, en realidad Retail sí tiene un producto que es un sistema que puede incluirse incluso a la red de datos, o sea, a través de una estructura de control se puede colocar en diferentes puntos una medición de corriente y de voltaje, ¿no? Entonces sí tenemos un sistema propio de Retail que puede hacer ese monitoreo. Y en realidad no es muy complejo, es simplemente medir corriente, medir voltaje y tenerlo a la mano. Pero sí, sí hay un sistema que permite eso, ¿no? Acá hay una consulta que habla sobre los sistemas de refrigeración. Bueno, en realidad esta solución está pensada muchas veces en ser colocada en salas eléctricas. Muy pocas veces va en campo sin tener control de la temperatura. Eso en diseño general. Si fuera el caso que necesita algún tipo de ventilación, eh, dependiendo cuál de las formas terminen identificando o buscando como solución, van a ver que el espacio también resulta siendo un punto importante. No es lo mismo utilizar una forma uno donde yo voy a tener toda la puerta completa del 1,80 m o 2 metros para poder colocar ventilador y rejilla, a tener cubículos, tener unos 6 7 8 cubículos en un cuerpo, y eso me va a restringir básicamente el usar ventiladores. Ahora, lo que sí es importante mencionar es que internamente los elementos, por aquí los teníamos, los elementos de la estructura en sí tienen perforaciones para el paso de aire. O sea, no es totalmente hermético. Internamente sí va a existir un flujo de aire, obviamente aire frío de la parte inferior, y va a ir subiendo a través de los cubículos hacia la parte superior, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces se puede recomendar utilizar extractores, en algunos casos en el techo, ¿no? A ver si Perfecto. por ahí hay alguna Hay otra consulta más. consulta, dice, ¿qué soluciones plantea ahorita para instalaciones en ambientes peligrosos? Ambientes peligrosos, bueno, si hablamos de zonas explosivas, efectivamente, como les comenté, no hay una certificación. Si hablamos de ambientes peligrosos corrosivos, tendríamos que revisar qué tipo de material corrosivo estamos revisando o están utilizando para ver qué solución se puede ofrecer. Teniendo en cuenta que si bien la solución de Red Power se ve
con muchos accesorios, hay que tener en cuenta que se trabaja sobre estructuras estándar. Entonces, bajo ciertas formas, incluso se podrían trabajar con gabinetes inoxidables, por ejemplo, ¿sí? Porque se puede mantener una forma uno con todo el sistema de aparillaje interno y con un IP66, un grado de protección bastante alto y manteniendo ambas condiciones, no tanto el diseño de IS como la protección contra ambientes corrosivos. Ah, aquí hay otra En cua- pregunta. por Dice, acá veo que si la asesoría, el montaje, asesoría tienen algún costo, mira, si se puede considerar un traslado estándar, ¿no? O sea, por ejemplo, una visita dentro de Lima, una visita cercana, no hay problema. Si necesitáramos por algún motivo viajar a una mina, viajar a una planta, es creo algo que se puede conversar. Normalmente no tiene costo, pero tendría que ser muy extremo, ¿no? La mayoría de veces no ha tenido ningún costo. correcto. Luis Altamirano pregunta si podemos compartir la presentación. Sí, Luis, luego vamos a estar enviando la presentación a las personas que hagan el examen, o bueno, respondan las consultas del test, ¿no? Que está en el link. Ya. Veo acá una pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debería cambiar las barras planas? Mira, yo la verdad es la primera vez que me hacen esa consulta. No sé si el cobre en sí se deteriora en el tiempo. Tendríamos que ver si tiene esa condición y en función a eso me imagino que se puede determinar si es que se debe o no cambiar, bajo qué características o condiciones, ¿no? Pero la verdad no he escuchado de cambios de barras en sistemas de este tipo. Yo he visto que hay esa práctica, Eduardo, cuando son plantas de químicos, Claro, donde son hay condiciones plantas, especiales. sí, sí, en plantas químicas, donde hay un ambiente de gas que empieza a deteriorar el cobre, sí hay unas rutinas de mantenimiento que empiezan a hacer cambios cada, no sé, 2 años, cada año, ¿no? Sí, bueno, probablemente por Para condiciones especificar el especiales del sistema. ambiente, sí debería tenerse cierto cuidado, ¿no? Sí, Pero pero no son es muy puntuales. algo, claro, son aplicaciones muy puntuales, ¿no? Sí, en condiciones generales, esa barra de cobre debería durar muchísimo, ¿no? Sí, sí, correcto. Por aquí preguntan qué gabinetes cumplen NEMA 4. Un NEMA 4 viene a ser un IP66. Si solamente quieres la hermeticidad IP66, es un chapa de acero con grado de protección IP66, ¿no? Si estamos hablando luego de un NEMA 4X, ahí probablemente la solución va a tener que ser en acero inoxidable IP66, siempre y cuando hablemos de gabinetes autosoportados. Si hablamos de gabinetes adosados, estamos hablando de gabinetes poliéster en algunos casos o los chapa de acero y en ambientes corrosivos acero inoxidable, ¿no? Y otra Ahora, esta pregunta, solución NEMA 4, lo mismo que las aplicaciones en zonas corrosivas, ¿no? Si bajo ciertas formas sí podríamos considerar. Cuando usamos, por ejemplo, cubículos, el grado de protección baja. Entonces, por eso no se puede mantener este grado de protección. En un gabinete completo, y si utilizamos uno de IP66, ¿no? Sí se puede mantener esas condiciones. acá hay otra pregunta que indica, ¿cuál es el código de este protector que se monta sobre los soportes o placa de montaje? Ya que en muchos tableros vi solo instalados los soportes de barras y conectores. Sí, es verdad lo que indica, ¿no? ¿Cuál de los códigos? No ubiqué bien la pregunta. Dice, ¿cuál es el código de este protector que se monta sobre los soportes o placa de montaje? Ya que en muchos tableros vi solo instalados soportes de barras y conectores. Ah, correcto, claro. Lo que pasa es que, a ver, primero, el soporte plástico que va limitando o separando la estructura o placa de las barras va a depender de cuál de las soluciones estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de Reline, si estamos hablando de Refor Power, ese es un detalle. Y el otro, los soportes externos de igual manera. Las soluciones estándar locales no están pensadas en norma IEC. Es por eso que las vas a encontrar de esa manera, ¿no? Simplemente un soporte
va a trabajar sobre barras planas normalmente y no hay mayor cuidado, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones no está pensado en trabajar con norma, sino simplemente es una práctica que se tiene en forma recurrente. Ahora, el código específico, como te digo, tendríamos que revisarlo de acuerdo a la capacidad corriente y cuál de las soluciones se va a requerir. Sí, correcto. Es Y mejor que si tiene algún diseño de un tablero que quiere incorporar las tapas, eh, revisarlo. lo revisamos Sí, porque sí, sí correcto, existen correcto. esos protectores. Sí, correcto. Por ahí, a ver, preguntan, ¿tienen algún... no, esto es... la parte de humedad. En realidad la parte de humedad se controla a través de resistencias calefactoras. Hay un elemento que se llama el higrostato. Cuando utilizamos el higrostato, este sensa humedad. Y de acuerdo a la humedad que yo pueda o quiera permitir, puedo hacer que se active una resistencia y esto funcionaría como un evaporador, ¿no? Esa sería la solución más práctica. Y otra pregunta de Luis Altamirano, si tenemos un catálogo de esta línea. Sí, sí hay un catálogo específico, Yo empecé por específico ahí. de esta línea de productos. Así que Sí, 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 sí hay, sí hay, la sí hay en puedes línea, descargar. está el catálogo de, no sé, quizá Brian te hago llegar todos los links y tú se los envías a través de o prefieren que se los copie aquí en este momento. Copiemos del software que mucha gente ha pedido, del software para el dimensionamiento. Y la de los catálogos, le enviamos la web de Rital, donde están donde se alojan todos los catálogos virtuales. Hay un par de preguntas más aquí. ¿Cuál es la solución más eficiente en un sistema bueno, de barras? Me imagino las barras principales, que tiene una distancia de 14 metros y los empalmes se hicieron con perforaciones en Fernando. En realidad, si hablamos de eficiencia, obviamente tienes que tener en consideración que se debe tratar de evitar pérdidas, ¿no? Estas perforaciones hacen que se pierda eficiencia. Entonces, ya bajo esa condición, si se hicieran las perforaciones, no vas a poder hacer muchos cambios, ¿no? Lo ideal es que no se hagan más perforaciones. Ahora, si quieres buscar una solución eficiente desde el inicio, esta solución de Rain for Power lo que va a hacer es que haya un empalme eh, entre barra y barra, que no va a ser a través de una perforación, sino que va a ser a través de accesorios, ¿sí? Eso que estábamos hablando, por ejemplo, de que cada dos o tres cuerpos para trasladar hay una división, esa unión que se realiza en campo es a través de accesorios, no es a través de una perforación. Entonces hay que tener esa consideración dentro de la solución, ¿no? No debería perforarse, o en todo caso es lo que deberíamos evitar, ¿no? Pero si ya está perforado, es evitar hacer más perforaciones. Para hacer el diseño tienen librerías CAD, sí, sí, las librerías CAD están en internet, las pueden descargar gratuitamente, están en los diferentes códigos que ustedes van a tener de la solución, se puede ir descargando las librerías, ¿no? Por ahí preguntaban, Eduardo, ya veo dos veces respecto al tema del stock de este tipo de componentes. Ya, No sé a si me ver, puedes hablar. en cuanto al stock, la parte de Reline 60 sí la tenemos en stock, ¿no? Ya hay varias, y la tenemos en stock porque ya de alguna manera se ha vuelto recurrente, hay muchos clientes que lo tienen instalado o lo piden para sus nuevos proyectos, entonces tenemos en stock hace un poco más de un año, me parece, y sí, sí, tiene bastante recurrencia. La parte de Rainfall Power, tengan en cuenta que se trabaja sobre estructuras estándar, es decir, un TC8, un BX25 estándar, funcionan para la solución de Rainfall Power. Entonces, si se requiere, utilizamos los gabinetes que ya tenemos y el resto de separaciones o elementos son productos también estándar, que muchas veces, si fuera el caso, los traemos vía aérea para minimizar tiempo de entrega o se pueden ir entregando en forma parcial, ¿no? Dependiendo del proyecto. Pero sí, sí, ya tenemos bastante stock de estos productos, ¿no? Sí, creo que lo más complicado ahí es la barra de cobre con esa forma, ¿no, Eduardo? Correcto. Sí, Lo sí, demás es un porque poco más estándar. en realidad la mayoría de diseños que se han hecho o se han tratado de llevar a barras planas, Excelente. básicamente porque es más sencillo, ¿no?
Solamente cuando se ha necesitado trabajar con mucha capacidad de corriente en poco espacio, se utilizan las barras de Richter. Porque tienes esa ventaja, ¿no? Que es una barra más pequeña y sobre esta misma barra vas a necesitar menos accesorios y también menos cuerpos. Entonces sí, sí ha resultado interesante cuando son soluciones más compactas, ¿no? Por ahí había una pregunta más. Sí, creo que ya están todas. A ver, estábamos viendo, voy a desconectarme un ratito para pasarle los links. ¿Cuál es esta? Voy leyendo por ahí un par. eh, Ya, yo voy buscando los links y se los envío. sí. Hay una pregunta adicional, si hay módulos para bancos de condensadores, me imagino prediseñados, ¿no? Lo que pasa es que el tema de bancos de condensadores, varias veces hemos hecho diseños y todos los diseños que nos han presentado son diferentes, ¿no? Muchas veces, a ver, Es verdad. partiendo de diseños tipo back-to-back, ¿no? En algunos casos los han hecho de esta manera, otros utilizan mucho que sea de forma vertical. Entonces, hemos hecho varios diseños, no, no hay un diseño estándar o una solución estándar para bancos de condensadores. Depende del tamaño del banco, depende incluso de la marca y el tamaño de los condensadores, la disposición, el sistema de ventilación que van a utilizar. Entonces, hay varias condiciones para soluciones de banco de condensadores. A la fecha, hemos entregado algunos diseños ya para este tipo de aplicación. Genial. Eh, Ahí Fiorella ha compartido el link para para que puedan ingresar a hacer las preguntas del webinar. Por favor, si pueden ingresar y llenar la información para que les pueda llegar luego su certificado del webinar. Y también la presentación que Eduardo ha hecho ahora respecto a Reline y Re4Power, ¿no? Ya, a ver, aquí hay una pregunta más. Dice, ¿cuáles? No, ¿los sistemas de Reline Compact se fabrican a medida? No, son estándar. Son sistemas de aparellaje que ya vienen de fábrica. Hay dos medidas en lo que es Reline Compact y simplemente se utiliza estas dos bases y sobre ellos los sistemas de aparellaje, ¿no? No hay un diseño hecho a medida con alguna especificación. Tengan en cuenta que todo esto que hemos conversado son productos estándar. No hay una fabricación especial. El que se podría decir a medida es el diseño que se haga con estos componentes, ¿no? Por el tema de espacios, por el tema de alturas, profundidades, capacidades de corriente, pero no es que luego de hacer este diseño fábrica recién va a implementar algo. Muchos de los productos que se utilizan ya están fabricados, están en almacén en Alemania o los tenemos aquí, ¿no? Entonces no es una fabricación especial. Sí, claro. Nosotros tenemos sistemas o sistemas de cierre que no son el doble paletón estándar. Hay unas empuñaduras que vienen con una apertura mecánica adicional. Eso permite tener una mayor seguridad sobre el cierre de la puerta y frente a una vibración, ya sea por la aplicación que se tiene o por el traslado, no se ve afectado, ¿no? Más que el sistema de puertas, es el sistema de cierre, ¿no? El cierre y la empuñadura. Bueno, ahí les copié lo que es el catálogo específico del BX25, que es la nueva familia. Les quiero copiar el software, lo único que me faltaría. Sí. Ese es el segundo link, es el software. Y les voy a compartir también el del RIX. Es un configurador. Así es el Retail Power Engineer. Sí, aquí está. Lo descargan, es gratuito, ¿no? No hay ningún inconveniente.
Con ePlan también se puede usar, Eduardo, el Sí, software. correcto, correcto, pero tengan en cuenta, bueno, primero que iPlan, si bien es parte del grupo LO, que es la familia de Retail, iPlan se maneja todo desde México, entonces nosotros no tenemos mucha incidencia, pero si alguien tiene el software, también puede trabajar la parte de Reline con el software, ¿no? Le estoy enviando un link para todo lo que son configuradores, ¿no? Ahí está el RIX, que es el que permite no solamente configurar la parte de Report Power de X25, sino también algunos armarios. ¿Qué modelo es? Bueno, en líneas generales, la empuñadura la vas a encontrar como modelo Comfort, ¿no? Habría que ver para qué gabinete es que lo requieres y podríamos seleccionarla, pero en líneas generales es la familia Comfort. Listo. Ok. Nada, César. No sé si por ahí tienen alguna otra duda, consulta. Bueno, igual después de esto, como conversábamos al inicio, la idea es que puedan tener una idea general de esta solución. Definitivamente, en la medida que uno va utilizando esta solución, aparecen muchas más dudas. Ahí vamos a estar con el grupo de Sellesa, Brian, Pablo, apoyándolos. Cualquier duda o consulta adicional, no tengan ningún inconveniente en conversarlo con nosotros y gustosos vamos a poder ayudarlos, ¿no? Y aprovechar también esa iniciativa que ustedes tienen de utilizar esta solución para poderles brindar un apoyo adicional y poderlos incluso hasta certificar, ¿no? Porque hay muchas empresas que están buscando justamente especializarse en este tipo de soluciones y nosotros los estamos ayudando con eso. Correcto. Listo, A ver, entonces, a ver, sí, sí, sí. Te comento a qué se refiere eso de la tecnología extraíble. La patente que se tiene sobre el sistema o el plug este que es para poder hacer un sistema extraíble, hay algunos canales que la han adquirido y convierten la solución Rital estándar en una solución extraíble. Pero eso no es un diseño Rital propiamente, sino es de algunos canales. Entonces, hay países que sí tienen una solución extraíble, pero no está normado. El segundo enlace no abre. A ver, el segundo enlace, si no abre el segundo enlace, pongan el nombre del software, que es ahí Power Engineer, y con eso van a poder descargarlo, ¿no? No hay ningún inconveniente. Ese es el nombre del software, si es que no les abriera directamente, ¿no? sí, justo estaba revisando y sí hay un problema con el segundo link. Ya, bueno, lo he copiado tal de Eh, la página. no, Búsquenlo, el a lo software. mejor a lo mejor es porque estás logueado con tu usuario Retail. No, 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 Y, es una página. Oh, puede ser porque está entrando. A ver, voy a entrar a la de Estados Unidos. pero sí, pones Retail Power Engineering en Google y te aparece la versión 6.3 en español todavía y la versión 7, que es la más moderna, está en inglés todavía. Eh, pero sí se entiende bastante bien. Yo sugeriría que Ok, busquen ok. la Sí, versión sí, sí, 7 no. Debe ser porque lo he usado en una página y en esa página no lo tiene vinculado. Puede ser la única. Pero sí, el software está. Bueno, aquí la versión que aparece es la 7, ¿no? Es la última, como dices. Sí, correcto. Listo, entonces no se olviden de entrar al link para responder las preguntas del webinar. Y nada, eso sería todo con nosotros. Eduardo, no sé si quieres acotar algo más. No, agradecerles. Yo sé que hoy día es un día especial, así que muchas gracias por su participación y por darse el tiempo de compartir este momento. Vamos a tratar de que este tipo de iniciativas que ha tenido ya esta semana Sellesa se mantenga y por lo demás, para apoyarlos en lo que necesiten, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos hasta la próxima semana que ya estaremos publicando novedades sobre el nuevo grupo de entrenamientos que vamos a hacer.
y probablemente la tras siguiente haremos unos talleres más prácticos del uso de algunas herramientas. ¿Listo? Muchas gracias.